Aquí estamos nuevamente, siempre con el objetivo de continuar aprendiendo con las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras, porque no hay otro camino por el cual nosotros tengamos que dirigirnos. Y nos dice Lucas, capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas. Óiganlo bien. Esto quiere decirte que nosotros ya es tiempo de que demos testimonio, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia y todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. Hoy, excelentísimo Teófilo, oigan de qué manera nos habla las Sagradas Escrituras. Le estoy hablando de Lucas, capítulo 1, versículo 1, para que comprendamos, y versículo 2 y 3, para que comprendamos este mensaje que nos está dando Lucas en su libro, que dice que ha investigado, que ha conocido por experiencia propia. Porque nosotros tenemos que ser los dadores de testimonio y confirmar en una forma directa lo que hemos visto. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Nosotros debemos de dar testimonio de este conocimiento. Porque ya es tiempo de que nosotros demos testimonio de la obra de Dios en nosotros. Porque siempre lo diré, nosotros somos la imagen de Dios y somos el templo y morada del Dios vivo. En otras palabras, no tenemos que buscar a Dios afuera. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la imagen y nosotros somos la morada del Dios vivo. Y tenemos que hacer conciencia de esto para el día de mañana dar testimonio de Dios que existe en cada uno de nosotros. Porque Dios hizo la obra perfecta en el hombre. Nosotros debemos de honrar en palabras y pensamientos y obras esta creación preciosa que Dios nos ha regalado.
Y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de las clases de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Solo imagínense qué tipo de mujeres existían en ese entonces. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Solo imagínense, eran cumplidores de los mandamientos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, ya eran viejos. Esto lo dice el versículo 7 y 6. Pónganse a pensar. La investigación profunda que cada uno de nosotros debe de hacer en Dios en nosotros. Porque Dios está con nosotros y nosotros con Él. Porque por algo somos hijos y creación de Dios en esta tierra. Hablo de esta manera porque quiero que se me entienda y quiero que empecemos a investigar este conocimiento sagrado de las Sagradas Escrituras, porque nosotros debemos de ser mensajeros de las buenas nuevas. Tenemos que ser mensajeros del Padre que está en secreto en cada uno de nosotros. Si nosotros oramos todos los días al Padre que está en secreto, Él nos va a recompensar en público. Y oigan lo que dice en el versículo 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 7. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Oigan este mensaje. Le tocó que ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Aquí está hablando bien claro. Esto es para el que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento que entienda, porque este es el saber de lo alto. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Óiganlo bien, esto lo dice el versículo 11. De Lucas, para que todos seamos partícipes de esta gran misión, de este gran milagro, de esta gran manifestación de Dios en el ser humano. Y se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Versículo 12. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth
dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Solo imagínense los milagros más grandes después de encender el incienso, que es el fuego con olor, con aroma, porque solo así llegan las oraciones más luego, en la unión del hombre y la mujer. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, dice. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oigan qué mensaje más precioso nos está entregando Lucas. Y dice el versículo 14 de la siguiente manera: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículo 14 y 15. Este mensaje es para que nosotros reflexionemos y empecemos a hacer la obra en cada uno de nosotros. Porque el trabajador es digno de su salario, y aquel que no trabaja es bien que éste no coma. El versículo 17 dice: él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los pobres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que tenemos que estar nosotros, bien dispuestos para iniciar el camino. Porque un hombre que no quiera dejar los placeres y las posesiones no podrá ejercer este trabajo de gran transformación o de gran transformación del hombre. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Solo imagínense, versículo 18, solo imagínense lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Lucas. Versículo 19 dice de esta manera: y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 19. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán en su tiempo. Solo imagínense qué mensaje precioso.
que Zacarías quedó mudo por ver dudado del mensaje que le traía Gabriel por parte del Señor. Y ahora quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Solo pónganse a pensar cómo habla Zacarías en su libro, dando este mensaje, para que todos nosotros lo hagamos carne y sangre, para que nosotros seamos investigadores y tener propiedad y autoridad sobre la prédica que se tiene. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Solo imagínense el mensaje maravilloso que nos entrega Lucas para que nosotros seamos propicios e investigadores de esta enseñanza, porque nosotros somos el laboratorio, porque nosotros somos la imagen y el templo del Dios vivo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Versículo 23. Versículo 24 dice así: y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aprendamos este mensaje. Aprendamos y comprendamos este mensaje para que nosotros seamos dignos de recibirlo y de vivirlo. El 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Versículo 28. Porque llegaba a anunciar la venida de Jesucristo, porque primero fue Juan, su hermano. Versículo 29 y nos habla de esta manera: más allá, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque hay hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Llamará su nombre Jesús. Oigan el mensaje precioso. El vaso
que está escogiendo Dios se llama Jesús, el nombre de la tierra, el nombre donde posará el Cristo. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 38. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 33. Y entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 35. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 36. Porque nada hay imposible para Dios. Así lo dice las Sagradas Escrituras y así tiene que ser. Y entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, haga conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así lo dice el versículo 38 de Lucas. Y en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. Y Elizabeth fue llamada del Espíritu Santo. Versículos 30, 40 y 41. Este mensaje es para que nosotros lo asimilemos y hagamos de este mensaje una vida en nosotros, para que seamos dadores del testimonio de Dios en cada uno de nosotros, porque no se nos debe de olvidar que nosotros somos el templo y morada del Dios vivo, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Oigan lo que dice el versículo 43. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Esto lo dice Elizabeth. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice el versículo 44 de Lucas. Y entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación, mi Salvador. Versículo 47. Porque ha mirado la bajeza de su siervo, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo, en su nombre. En su misericordia, de generación en generación, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Versículo 50 de Lucas. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacíos. Y a los ricos vacíos. Y socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestro Padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Esto lo dice el versículo 55. Hagamos vida, hagamos carne y hagamos sangre esta enseñanza, porque solo de esa manera nos podremos hacer conciencia o podrá llegar luz a nuestra mente y a nuestro corazón, el saber de que nosotros somos la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo. Y se quedó María con ella, como 3 meses después, se volvió a su casa y cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamaban con su nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no se llama. Respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan. No se llamará Juan. Y dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Hasta eso estaban juzgando con el nombre de Juan, el hijo de Elizabeth, y Elizabeth, hija de Aarón. Y le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Y entonces preguntaron por señas a su padre cómo le gustaría llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Versículo 63. El mensaje
es para todo aquel que quiera cambiar su vida, que quiera transformarla, que quiere llenarla de buenas nuevas, porque esto no es para todos, es para los pocos, y espero que los que escuchen este en vivo se maravillen y lo conviertan en obra. Este mensaje que ahora que se está entregando a todos, para que todo aquel pueda dar testimonio de este mensaje. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios. A Zacarías al fin terminó su mudar y habló. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Versículo 65. Como dice esta enseñanza bíblica, esto es para que nosotros lo investiguemos, lo averigüemos en cada uno de nosotros. Porque dice que la palabra es Dios y es la que estoy utilizando para dar este mensaje, para hacer este en vivo. ¿De dónde sale la palabra? ¿De dónde sale el verbo? Del templo del Dios vivo. Así es como nosotros tenemos que dar testimonio de este mensaje. Y Zacarías y su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y no levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Nosotros debemos de ser testificadores de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que ser testificadores de la palabra de Dios, que es el verbo y que es con Dios. Nosotros debemos de darnos cuenta de que nosotros somos hijos e imagen y servidores y templo del Dios vivo. Por eso dijo Jesús el Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y salvación de nuestro enemigo y de las manos de todos los que nos aborrecen. Óiganlo bien: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Eso lo dice el versículo 71. Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos para que el Padre, o para que nosotros seamos merecedores de perdón. Del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder, que librando de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Versículo 74. Tenemos que nosotros ser humildes con esta enseñanza, y cuando seamos poseedores de la misma o de la enseñanza,
seamos más humildes. Y así voy a dejar en el versículo 74 este vivo, para que todos lo hagamos carne y sangre y podamos dar testimonio de que nosotros somos el templo y morada del Dios vivo.